Muy bien, muy buenas noches a todos. Hoy me toca desempolvar una charla que di hace muchos años. Eh, espero que sea de su agrado. Estuve debatiendo sobre si no le cambiaba el nombre, en lugar de explorando las colonias españolas en África, a introducción a las colonias españolas en África, por dos razones. La primera es porque es un tema demasiado extenso como para hacer una exploración filatélicamente completa para lo que sería una imagen de lo que es la filatelia de cada una de las colonias. Eso no me he detenido antes, pero bueno, y la otra es que no es un área en la que me sienta particularmente informado de las sutilezas en cuanto al tipo de material filatélico existente. Combinando las dos, lo extenso del tema y mi conocimiento del área, pues sí estuve tentado a hacer el cambio a una introducción a las colonias españolas en África, que es básicamente lo que quiero hacer esta noche. Eh, este mapamundi lo conocemos todos muy bien, simplemente lo pongo como referencia. Y básicamente es una comparación entre lo que fueron las colonias españolas y las colonias portuguesas en su máxima extensión. Eh, y aquí salta a la vista una cosa que no había notado antes, y es básicamente el carácter o la importancia que por un lado los españoles le daban a sus colonias y por el otro los portugueses. Porque si vemos lo que llegó a ser la máxima extensión del Imperio Español, pues vemos que es una cantidad de tierra abrumadora, uno de los imperios más grandes jamás formados en la tierra. Mientras que por el lado portugués cubrieron más extensión en cuestión de distancia y continentes. Sin embargo, el énfasis de ellos fue el comercio, no tanto la explotación de las áreas a donde llegaban. Puede haber otras circunstancias que haya sido que el desarrollo de los pueblos a donde ellos llegaron era distinto al que los españoles encontraron en América, pero en fin, salta a la vista que la actitud que los españoles tomaron al llegar a nuevas tierras y los portugueses en sus viajes de exploración fue distinta. Una fue de colonización y conquista y colonización, la otra más bien fue énfasis en comercio. Bien, entonces, esta noche nos vamos a enfocar en las colonias españolas en África. No son muchas, pero sí tienen sus aristas. La primera no es tanto una colonia, es más bien un protectorado. Vamos a verlo ahorita más adelante. ¿Cuál fue la diferencia? Porque es un protectorado en una colonia. Luego la pequeñita colonia de Ifni, que también está en Marruecos. El Sahara español, que muchos lo conocen como Río de Oro. Si los ingleses tenían eh, un- una costa de oro y los vikingos tenían un Greenland, pues, ¿por qué no los españoles tener un Río de Oro? Aunque, como en los otros casos, pues triste desilusión. Aunque tal vez el Gold Coast no fue tanta la desilusión como en los otros dos casos, pero en fin, Río de Oro. Y la cuarta fue la Guinea Española en el Golfo de Guinea. Se antoja que no es complicado el ver esto, son pocos las colonias que España tuvo en África. Sin embargo, como les decía, tienen sus complejidades en cuestión de, eh, pues la telaraña administrativa que se hizo durante el tiempo que estuvieron en posesión de los españoles esos territorios. Hay otros territorios españoles en África que no son colonias. Estamos hablando de las Islas Canarias en el Océano Atlántico, de las ciudades puerto de Ceuta y Melilla,
que históricamente, y no lo voy a tocar esta noche, han sido mantenidas como parte integral del territorio español, y algunas pequeñas plazas de soberanía que son insignificantes, pero de mucho orgullo para los españoles seguirlas manteniendo, por más impráctico que sea el tenerlas y por más reclamos que Marruecos haga. Entonces empezamos con la primera, con Marruecos, y voy a verlo desde el punto de vista de la actualidad. Es el Marruecos que conocemos hoy en día, el país de Marruecos. Entonces el protectorado de Marruecos con el que vamos a empezar. La peculiaridad que nos vamos a encontrar en el protectorado español de Marruecos es que está dividido en dos zonas, la zona norte y la zona sur. ¿Cómo fue el caso de que se llegara a esto? Aquí hago un paréntesis nada más para enseñarles a ustedes esos territorios que ahorita les hacía mención, de Ceuta, Melilla y las plazas soberanas. Ceuta y Melilla sí están habitadas. Las otras son pequeñísimos enclaves con presencia militar, pero no son ciudades como tal. Simplemente España las mantiene por cuestión de histórica y tal vez por orgullo nacional. A esta lista también hay que incluir una ciudad en específico, un puerto en específico que es Tánger, en la costa atlántica, ya pasando el estrecho de Gibraltar, o sea, ya no es Mediterráneo, que en su momento fue un puerto libre y que fue administrado conjuntamente por España, Francia y Gran Bretaña. Estoy hablando postalmente. En la práctica, creo que Francia llevaba ahí la voz cantante, pero para fines prácticos era una zona internacional. De Ceuta, como les comentaba, siempre fue considerado parte de España desde su conquista, y aquí vemos un sobre tan tardío como 1860, no mucho después de que se introdujeron los primeros sellos postales en España. Y aquí vemos que era parte de lo que era la provincia de Cádiz. Aquí vemos otro más. Esto es muchos años después, estamos hablando de 1914, va dirigido a Ámsterdam, ya con Alfonso XIII, y sigue siendo también Cádiz todavía. Y aquí les presento una imagen para que tengan ustedes una idea de cómo se vio en algún momento esa fortificación o ese enclave español de Ceuta. El otro Melilla, el otro es Melilla, y aquí estamos viendo un sobre enviado durante la Guerra Civil. La alta presencia militar y sobre todo en el territorio africano indicaba que estos eran nacionalistas franquistas. Siempre que vean ustedes algo militar en territorios españoles en África, por lo general estamos hablando o sea, en estos años, perdón, de la Guerra Civil, estamos hablando de gente que apoyaba a Franco. Pero aquí vemos este sobre que se envió en su momento desde Melilla a Salamanca. Es prácticamente una ciudad amurallada. No tanto para defenderse del mar, sino también de Marruecos, que siempre ha mantenido un reclamo sobre esos territorios. Y de las Islas Canarias, podríamos hacer una charla completa. Básicamente son estas islas, corresponden a dos provincias españolas, la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Y estos son ejemplos de piezas filatélicas ahí. Y muchos de ustedes conocerán esa sobrecarga, esa sobremarca bueno, sí, sobrecarga de la visita del caudillo a las islas. Hay que recordar que Franco empezó su rebelión en Canarias, si no me falla la memoria. Puedo estar equivocado.
Y aquí encontré una postal, no me quedó claro de dónde la saqué, si estamos hablando de Tenerife o de algún lugar en la Gran Canaria, pero en fin, este sería más o menos el aspecto en Canarias. Ahora sí, regresando al protectorado de Marruecos. Ese protectorado se crea por un acuerdo con Francia en el año de 1912. Aquí no intervino Marruecos para definir los límites y colindancias de este protectorado, simplemente eh, después de un conflicto interno político muy grande, el sultán se vio obligado a aceptar el protectorado tanto de Francia como de España para poder sostener su gobierno y les dio carta blanca para que tomaran control administrativa del país. Entonces, después de una negociación en París, estos fueron los límites que, que se acordaron. No todos en Marruecos, obviamente, estuvieron de acuerdo en que el sultán haya llegado a este arreglo con Francia y España, y hubo muchos levantamientos, y no se logra una relativa calma hasta el año de 1927. Después de la Segunda Guerra Mundial, Marruecos empieza a buscar el término de ese protectorado y básicamente con la presión de ellos y el apoyo internacional, tanto Francia como España se ven obligados a ceder ese protectorado entre 1956 y 1958. Los franceses llevaban la mejor mano ahí a la hora de negociar. Fíjense, todo lo verde en el mapa, estamos hablando de colonias francesas. Entonces, básicamente, Francia fue la que dictó que estaba dispuesta a ceder a España. Y esto básicamente fue el territorio al norte del río Huarga, que es el que estamos viendo ahí. Dentro de este protectorado español estaba la zona internacional de Tánger, el puerto, y donde España aprovecha los años de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, para tomar el control administrativo del puerto y la internacionalidad ahí se ve un poquito comprometida, pero eso duraría solamente lo que duró la guerra. Por otro lado, la parte sur se designó como límite para el área del protectorado, ¿cómo se llama en español? Toda el área que estaba al sur del río Dra, y eso se conoce como Cabo Jubi. Eh, cuando inicia el protectorado español, lo primero que nos vamos a encontrar filatélicamente son estampillas sobremarcadas donde básicamente se describe protectorado español eh, en Marruecos. Ya cuando ya pasó un tiempo y hubo oportunidad de emitir sus propios sellos postales, ya empiezan a salir sellos arabescos muy apropiados a la pues al territorio, al reino sultanato, lo que, lo que ustedes quieran. Aquí vemos en este caso un ejemplo de este sobre registrado que va a Alemania de 1913. Pudiera pensarse que es filatélico por esa combinación de colores. No lo aclara la fuente de donde saqué esta imagen, si es filatélico o no. Pero en fin, está bonito. Este también me pareció interesante porque es una muestra de correo interno que no debe haber sido fácil. No debe haber sido fácil, no debe ser fácil encontrar piezas internas dentro del protectorado. Y en este caso es una carta
que va desde Tetuán, que es básicamente la capital española del protectorado, y va a la ciudad española africana de Ceuta, al enclave en Ceuta. Aquí vemos la fecha de 1923. Por supuesto, durante la Guerra Civil, esta área fue franquista a más no poder. Me llamó la atención y no tuve tiempo de ver el detalle de que en esta hoja de recuerdo se haya escogido para decorar los márgenes la estrella de David de 6 puntos, cuando inclusive la bandera del protectorado español es la roja con verde que estamos viendo de 5 puntos y que es básicamente la estrella que tiene la bandera de Marruecos el día de hoy. Tiene sus razones de hacer, pero no voy a entrar en esos detalles de por qué son 5 puntos. Durante esos 4 años que España asumió el control de Tánger, emitió sellos postales, simplemente con la leyenda de Tánger, no protectorado español, o sea, siguió manteniendo hasta cierto punto la individualidad del puerto, pero quiso asentar más firmemente su posición de ser quien dominaba la administración pública. Hay otros timbres también de esa zona del protectorado de Marruecos, que son estos que traen una sobremarca de Tetuán, que como les dije es la ciudad desde donde los españoles administraban el protectorado, y que se sobremarcaron con el nombre sobre timbres españoles, y esto fue antes de que entrara en vigor el acuerdo del protectorado y se hubiera tenido la oportunidad ya formalmente de sobremarcarlos como fue más adelante con la leyenda completa de protectorado español en Marruecos. Aquí tenemos este sobre de 1909, justamente enviado desde Tetuán, y aquí vemos la sobremarca. Y esta fue la que vino después. Yéndome para atrás de nuevo, esta fue en 1909, es antes de 1912, que fue cuando se formalizó todo, y esta es de 1922. Aquí ya estaba formalizado y ya estaban los españoles con su protectorado. Esta carta va a San Sebastián en España, también es de naturaleza militar. Estas son imágenes de Tetuán y les pongo este entero postal porque me pareció muy interesante que es un es un entero semipostal, porque si ven ustedes la leyenda abajo del timbre impreso, vemos que va con una sobrecarga agregada de 5 centavos en favor de los mutilados de África. Supongo que en los conflictos internos ahí en Marruecos. Estos son los timbres que se emitieron durante la Segunda Guerra, esos 4 años que España tuvo posesión ahí. Y aquí vemos una carta enviada desde Tánger, desde la oficina postal española. Ahí usaban los timbres del protectorado español, simplemente se llevaban a la oficina de correos española en Tánger y se enviaban. En este caso es una carta de Tánger a Madrid. Pero como era una sede internacional, los españoles no eran los únicos que tenían su servicio postal. Los ingleses, los británicos, eran excelentes para el manejo de correos y mientras Tánger se mantuvo como un puerto abierto, ellos mantuvieron esa oficina postal en funcionamiento y pueden ver ustedes desde el rey Eduardo VII. Es más, yo me iría para atrás, no puse ejemplos, pero sé que desde la reina Victoria existen timbres hasta la reina Isabel.
vean todo el rango de tiempo, todo el lapso de tiempo en que hubo oficina postal inglesa en el puerto libre de Tánger. Y, y estaban preparados los ingleses para recibir dinero independientemente de qué moneda, o no sé si usaban billetes, pero de qué moneda sacabas. Si venías a pagarles con peniques o chelines, ahí estaban los timbres sin sobremarca. Si se presentaba alguien con moneda española, había también timbres en denominaciones en céntimos y pesetas, o si venían alguien con moneda francesa, también había en céntims y en francos. Los franceses también tuvieron su oficina postal y estos son ejemplos de sellos postales manejados por Francia. Aquí les quise dejar una imagen para que no quede así tan, ah, tan abstracta la imagen de lo que era el puerto libre de Tánger. Ahora nos vamos a la parte sur. ¿Qué historia tiene esa parte sur del protectorado? Esa es muy interesante porque en Marruecos hubo conflicto tras conflicto tras conflicto, pugnas internas, y producto de alguna de esos conflictos, de esas batallas. En el año de 1799, el sultán Sulaimán reconoció que Marruecos llegaba hasta el río Dra y que al sur de ese río ya no era Marruecos. Fue lo único que hizo el sultán, el reconocer, nosotros llegamos hasta aquí, más allá de este río ya no es de nosotros. ¿Ok? Este, esa excusa la aprovecharon y hubo más de una potencia europea que quiso usar de excusa ese reconocimiento del sultán en ese acuerdo para hacer sus reclamos territoriales. Y mientras si eran peras o eran manzanas, hubo unos mercantes británicos que aprovecharon que era tierra de nadie y hacen un puerto privado, digamos, al que bautizan con el nombre de Port Victoria en el año de 1879. Esto no les gusta nada a los marroquíes. Ya estamos hablando de casi 100 años después del famoso sultán y ellos los echan. En el año de 1888 corren a los mercaderes o los comerciantes británicos que se habían establecido en Port Victoria. Eh, Esto no produjo que los marroquíes los corrieran y los sustituyeran, simplemente volvieron a dejar esa área como tierra de nadie, no la ocupan, es una tierra muy inhóspita, muy árida. Y a la hora de que entran a negociar los franceses con los españoles y se empieza a ver el problema del protectorado o el tema del protectorado, aprovechan esto como excusa para sumar esto a sus territorios y aquí se crea ese Cabo Jubi. ¿Por qué le pusieron esa frontera ahí? La vamos a ver en un momento. Era una tierra tan inhóspita que tardó tiempo en que se ocupara formalmente, en que hubiera destacamentos militares en esa tierra tan, tan carente de atractivos para un asentamiento permanente. El interés principal de los españoles para tener una presencia ahí fue porque les resultó conveniente como escala cuando empiezan a hacerse ya más comunes los vuelos aéreos, para que fuera una escala de reabastecimiento.
Esos vuelos, por supuesto, incluyeron eventualmente correo. Eh, Eso permaneció bajo control español hasta el año de 1958, cuando los marroquíes deciden actuar militarmente y España decide no combatir más, no valía la pena defender ese territorio ya, entonces simplemente lo cede en el año de 1958. Era una tierra muy poco habitada, o sea, los que llegaron ahí, estamos hablando entre 10 y 20 mil personas en todo Cabo Jubí. Entonces, realmente nunca se justificó el que se emitieran sellos postales específicos para esta zona de Marruecos. Y con lo que nos encontramos es simplemente con sobremarcas de timbres para, en teoría, ser usados en Cabo Jubí. Eh, es reto encontrar correspondencia usada genuinamente. Mucho de lo que existe en el mercado es claramente filatélico, como el caso de este entero postal. Sin embargo, existen esas excepciones a esto, como la que estamos viendo, esta compañía transatlántica instalada ahí, que en su momento mandó esta carta a Madrid. También está esta otra que me pareció interesante porque es un monedero, sobre monedero. No estoy muy enterado yo sobre eh, las características de este tipo de sobres en particular en el correo español, pero si lo tomamos a valor facial en cuestión de información sobre qué se trata, leemos arriba que es un sobre monedero para circular por correo en valores en metálico. Entonces aquí estamos viendo que se declaran 20 pesetas que se están enviando a Madrid. Lo interesante aquí me parece el, la descripción de sobre monedero y que se aclare en mayúsculas también valores en metálico. Y esta es una vista aérea de lo que sería, pues, vaya, se me olvidó ahorita el nombre del puerto. A ver, déjenme ir más rápido por atrás. Ah, Villavens. Era para que me acordara Benz. Pero bueno. Y vemos lo pobre de la naturaleza ahí en esa costa. Siguiendo en Marruecos, aquí nos encontramos con otro enclave. Y esta sí, ya no estamos hablando de un protectorado. Este sí es una colonia española y así se trató como colonia históricamente. Hay récords históricos que la presencia española se remonta al año de 1476, cuando este individuo, Diego de Herrera, la ocupa y instala ahí un puerto al que denomina Santa Cruz de la Mar Pequeña. Obviamente esto era para apoyar lo que era la industria pesquera de las Islas Canarias que están no muy lejos del lugar. Sin embargo, no resultó práctico el mantener eso en ya continente africano, porque a diferencia de las Islas Canarias, aquí sí hay una retaguardia que cuidar. Y no solamente estamos hablando de los marroquíes, marroquíes es también una congregación de etnias distintas. Y esta es una zona berebere. Entonces, aquí había que cuidar las espaldas, no solamente ver hacia el océano, sino también cuidar las espaldas. Y esto pues resulta, pues por ponerlo de una manera tranquila, incómodo. O sea, es el estar tensos de que en cualquier momento podemos ser atacados desde tierra, pues no debió de haber sido muy atractivo para estos
para estos eh, habitantes en esa fecha tan temprana. Sin embargo, quedó el precedente de que España reclamó esta zona en 1476 y la ocupó hasta 1526. A la hora de que llegan las potencias europeas pues a cosechar lo que puedan del conflicto político que vivió Marruecos en su momento y en la firma del tratado este de Guadras, eh, Marruecos reconoce ese asentamiento que se hizo en 1476. Sin embargo, lo peculiar es que lo reconoce, pero ya había pasado tanto tiempo desde que fue abandonado, de que ya no había rastros de dónde estaba esa Santa Cruz de la Mar Pequeña. Y eso perduró hasta el año de 1934, cuando por fin, y aquí no tuve tiempo de dilucidar cuál fue la razón exacta por la cual dijeron fue aquí, pero el resultado es que en el año de 1934 España llega y dice, este es donde estaba Santa Cruz de la Mar Pequeña y este es Ifni. Se consideró en algún momento una provincia española, es básicamente siguiendo el patrón que sigue Francia hasta estos días, donde son provincias de ultramar, y aquí España la hizo provincia. Y aquí están los sellos arriba, donde se incluye en esa serie el escudo de Bni y el traje típico dentro de las series que salieron en su momento, listando las provincias españolas. Llegaron a emitir sus sellos postales claramente con intenciones de satisfacer el mercado filatélico. Es un recurso, sobre todo en esos años 60, muy, muy popular entre los territorios y países que requieren de recursos y no tienen otra manera de hacerse de dinero más que con dinero de filatelistas y alguna otra cosa, algún otro esquema que se les ocurriera. Ese fue el caso de estas colonias españolas. Y aquí vemos unos timbres muy bonitos de la colonia de Ifni o de la provincia de Ifni. Aquí es otro sobre completamente filatélico. Vemos toda la serie completa enviada desde ahí. Este sí es un sobre circulado. Ahí vemos Ifni, África Occidental, lo manda esta persona y va a Albacete en España. Y miren, si quisiéramos tener una foto de lo que pudo haber sido un set ideal para la película de Casablanca, esta es una imagen creo que es Puerto Cisneros, creo que era el nombre, desde el aire en esas épocas. Así que miren qué apropiado hubiera sido que lo hubieran usado para pues, como parte del decorado o el diseño no me acuerdo ahorita el término correcto, el diseño artístico de la película de Casablanca. Eh, y no podemos salirnos de Marruecos sin tocar lo que es el Sahara español. ¿Y por qué digo de Marruecos? Porque Marruecos ya ha integrado parte de ese territorio a la nación de ellos. Sin embargo, pongo también el nombre de saharaui porque no es un hecho consumado, por más que los marroquíes insistan. Eh, Ese Sahara español, ¿cómo empezó? En 1884, Emilio Bonelli, aprovechando eso que les comenté de la frontera donde el sultán dijo Marruecos llega hasta aquí, bueno, este señor Emilio Bonelli dijo de aquí soy y armó una expedición para expandir los intereses pesqueros de Canarias y reclamó ese territorio.
Ese mismo año de 1884, España anuncia su soberanía, lo hace oficial. Eh, Como para entonces ese territorio estaba rodeado de colonias francesas, fue natural para España negociar con ellos el definir esos límites y lo hacen en el año de 1900. Los españoles bautizaron este territorio que fue reclamado en 1884 como Río de Oro. En el año de 1940 extienden ese reclamo a esa zona de Saguía el Amara, y entonces se fusiona Río de Oro y Saguía el Amara, y eso resulta en el Sahara español. Desaparece Río de Oro, se suma Saguía el Amara y resulta el Sahara español. Eso lo estamos viendo en el año de 1958. En el año de 1973 eh, se nace lo que hasta hoy conocemos como el Frente Polisario. Ese obviamente se oponía a la presencia española en ese territorio y básicamente está compuesto de los naturales, de la gente que vive en esa parte del continente africano. Por supuesto, entra la ONU y pide un referéndum, sabiendo o anticipando el resultado de ese referéndum. En 1975, Marruecos invade la parte norte de lo que es el Sahara español. Ante esa agresión militar, se sientan a la mesa a discutir qué va a pasar con el Sahara español, los involucrados. Marruecos, que invadió por el norte, España, que es el que reclama o tiene la posesión, y Mauritania, que es el vecino del sur. Obviamente, uno esperaría que España defendiera los intereses de los habitantes de la colonia. Sin embargo, ¿qué pasa? Que al no llegar a un acuerdo, España simplemente lo abandona unilateralmente, y Marruecos y Mauritania se reparten lo que fue el Sahara español. Eso no hace más que darle elementos a ese frente polisario para declarar una guerra tanto a Marruecos como a Mauritania. Mauritania decidió que no tenía por qué gastar sangre tratando de conquistar una tierra tan inhóspita, y simplemente se retira y dice: yo no tengo nada que ver. Entonces Marruecos dice: bueno, si tú no estás, todo es mío. Todo el Sahara español es parte de Marruecos, y aunque no les guste, se va a integrar a lo que es el territorio marroquí. Obviamente los que vivían en el territorio no estuvieron de acuerdo con eso. Y si alguno de ustedes se pregunta por qué Polisario, es la abreviación de Frente Popular de Liberación de Saguí el Ambra y Río de Oro. Eso es Polisario. Y hasta el día de hoy se considera, se les identifica con ese nombre. Y esa línea roja que vemos ahí es un muro que ya lo quisiera Trump. Ese muro fue construido para dividir la parte que es actualmente controlada por Marruecos y la parte que sigue siendo marroquí a los ojos de Marruecos, pero que realmente es tierra de nadie, porque el Frente Polisario es acogido en Argelia, y sus habitantes que fueron desplazados están refugiados dentro del territorio argeliano, ahí donde ven ustedes esas como tiendas de campaña. Entonces, esa parte de anaranjado oscuro es una tierra
que básicamente se acepta que es controlada, aunque eso puede ser cuestionable, por el Frente Polisario, y la parte que es de un beige o un naranja más clarito es lo que controlan los marroquíes. Tuve la suerte de visitar Marruecos en noviembre pasado, y no le digas a un marroquí que esta parte no es Marruecos. Marruecos dentro de los países del norte de África y los países árabes, es uno de los países más liberales en cuanto a la tolerancia a las costumbres occidentales. Sin embargo, ya ha habido casos en donde llega algún activista, defensor de derechos humanos o lo que ustedes quieran, y portando alguna playera o remera, como podrían decirles allá en Sudamérica, con la bandera o con alguna leyenda defendiendo al Frente Polisario o los derechos del Frente Polisario, y inmediatamente es aprendido y llevado a la cárcel. Eh, es tanta la pasión de los marroquíes por mantener ese territorio, que pudieran preferir quedarse solos y no reconocidos por nadie en el mundo, que aceptar que ese país se independice de ellos. Y sí existen sellos postales que no son reconocidos por la UPU, pero que Argelia les da trámite dentro de su correo, y llegan a verse circulados. Están eh, fabricados por órdenes del el gobierno en el exilio de la República Árabe de Saharaui. Espero pronunciarlo bien. Eh, y ahora, antes de salirnos de lo que es el norte de África, vamos a ver la administración que hicieron los españoles de esas posesiones que tuvieron ahí en África, en el norte de África. Eh, se administró como África Occidental Española del año de 1946 al año de 1958. En ese momento dejaron de ser administradas por la Alta Comisaría de España en Marruecos, y es absorbido directamente por el gobierno, por los funcionarios en Madrid, en España directamente. Cuando se pierde o se cede Cabo Jubí a Marruecos, esto ya no se consideró. Aquí les voy a poner algunos ejemplos. Estos son ejemplos de timbres de Río de Oro. Inclusive hasta trae el nombre de Colonia de Río de Oro. Qué hermoso sobre, miren, del año de 1908, enviando un impreso de este Río de Oro a, a Barcelona. Y ok, filatélico, pero también no deja de ser bonito. Este va a Holanda, el Río de Oro, ahí vemos. También llegó su etapa filatélica, tanto de Sahara español, mientras no se dividía, enteros postales, y esta es una vista aérea de Villa Cisneros. Como vemos también, cuenten los árboles, por favor, no se van a tardar mucho. Y con esto nos vamos al Golfo de Guinea. Ya dejamos el norte de África y nos vamos al extremo opuesto, a la Guinea Española. Los terris- eh, Estos fueron conocidos
estas colonias que estuvieron aquí fueron conocidas como territorios españoles del Golfo de Guinea hasta el año de 1926. Consistían en Fernando Po, Río Muni y tres islas pequeñas, Anobón, allá muy al sur, y dos islas más ahí en la desembocadura del río. No me acuerdo, pero no es el río Muni, pero ya en el Golfo de Guinea. ¿Qué está detrás de esto? Bueno, en el año de 1777 y otro llamado el Tratado de San Ildefonso y otro más un año después de 1778 que se conoce como el Tratado el Pardo, España y Portugal negocian muchas cosas, entre ellas un intercambio de territorios. Acordémonos que todavía estamos hablando de que España en esa época tenía todos los territorios en América. Entonces, negocian con Portugal un intercambio y dentro del intercambio, Portugal cede estos territorios, eh, y España se los suma y los integra al Virreinato del Río de la Plata. De tal forma, en el año de 1778, tres barcos zarpan de Montevideo, en Uruguay, para tomar posesión de estos territorios que fueron cedidos por Portugal. Eh, Sin embargo, eh, llegaron a Fernando Po, la isla que se marca aquí como Bioko, y la vida le resultó muy difícil. Se habla de que el 80% de esos marinos que llegaron en esos tres barcos murieron, lo que causó que en el año de 1780 hubiera un motín que causó el abandono de esos territorios. Sin embargo, se abandonaron, pero España tenía esos tratados firmados y no cedió la soberanía a pesar de que ya no había presencia española en ninguno de esos territorios. Eh, no le quedó otra a España más que tolerar la presencia de esclavistas ingleses que aprovecharon ese vacío de autoridad para hacer pues villas o hacer centros esclavistas en donde se embarcaban los capturados al Nuevo Mundo. Eh, Esos ingleses, y estamos hablando no del gobierno de Gran Bretaña, estamos hablando de esclavistas, de comerciantes de gente. Establecen una base en Fernando Po, en lo que es hoy Malabo, que funcionó entre 1827 y 1840. En el año de 1837, España abole la esclavitud. De, de esto afectó mucho la demanda de compra de esclavos. Sin embargo, no le eliminó. Y los ingleses en el año de 1841 le ofrecen a España comprarle estas islas, estos territorios, porque no todos son islas, a, a Gran Bretaña bueno, a estos corsarios por 70,000 libras. España lo rechaza. Eh, Entonces, en 1844, estos ingleses que se habían asentado ahí, pues abandonan sus pretensiones territoriales y simplemente se van. En el año de 1843, entonces, España retoma la posesión, aprovecha eso que habían dejado los traficantes de esclavos, y en ese puerto donde dice Malabo, que ellos habían bautizado Port Clarence,
es tomado por los españoles y lo rebautizan como Puerto Isabel, que es actualmente la ciudad de Malta. Eh, una vez abolida la esclavitud en esta isla, se dio un fenómeno muy interesante porque se convirtió en en un destino popular para deshacerse de gente de raza negra eh, que había obtenido su libertad, esclavos libres, de tal manera que en esa isla de Bioko, de Fernando Po, llegaron esclavos cubanos liberados, fueron enviados ahí, llegaron esclavos de Sierra Leona que habían sido liberados, de Nigeria, de muchos orígenes de Liberia, de tal manera que la mezcla étnica dentro de las razas negras eh, que llegaron a esta isla fue tan marcada que generaron su propia etnia y que fueron tal vez injustamente bautizados, pero se les conoció como los fernandinos. Era una élite criolla de raza negra. Inclusive la mezcla étnica llegó al grado de que aquí llegaron inclusive esclavos filipinos. Se habla de 94 esclavos filipinos que llegaron aquí o sea, a, cómo no insultarlos? A deshacerse de ellos. Existe un decreto en España donde se considera esta isla también como prisión. Estos son los timbres de la parte continental. Ahorita voy a regresar a Fernando Po, pero ahora vamos a ver la parte filatélica. Entonces, estos son los timbres que se usaron en la parte continental de España. Y aquí vemos este bonito sobre, originado en Bata, dirigido a Madrid. Y aquí vemos tanto una prueba como unos timbres con sobremarca y otro timbre de Alfonso XIII, en donde viene toda la leyenda de territorios españoles del Golfo de Guinea. Y estos territorios en conjunto fueron la Guinea Española. Eh, Cuando estalla la guerra civil, eh, inicialmente los territorios se alían a la República, pero fueron prontamente, eh, vaya, reemplazados, para decirlo de alguna manera, por las autoridades militares y, y se volvió franquista rápidamente. Ahora vamos a ver en particular lo que es la colonia de Río Muni. Esta colonia, la presencia española se remonta, ya estamos hablando de presencia física, se remonta a 1885 cuando se negocia establecer un protectorado. En el año de 1900, cuando los franceses y los españoles se ponen de acuerdo sobre qué es de qué es de quién, y con ánimo de parar a los ingleses y a los alemanes, se ponen de acuerdo en estos límites. En el año de 1903 separan de lo que es este territorio las tres islas, la de Annobón, la de Lobey y la de Corisco.
Sin embargo, esto le dan marcha atrás en el año de 1926 y la vuelven a fusionar junto con Fernando Po en la Guinea Española. Este es como un jueguito de ping pong en cuestión de nombres, y esto hay que estar muy consciente si uno va a entrar a coleccionar eh, timbres de estas colonias españolas. En el año de 1959 se transforman en dos provincias españolas, Río Muni y Fernando Po. Y en el año de 1963 las vuelven a reunificar para concederles cierto grado de autonomía que estaban demandando. Entonces, otra vez el jueguito de ping-pong. Entonces, existen sellos que cubren todos esos periodos. Y aquí estamos viendo el periodo de Río Muni, con sus timbres muy atractivos para satisfacer el mercado filatélico. Filatélico, por supuesto. Filatélico se antoja. Y esta es una vista aérea. ¿Qué diferencia de esta foto aérea con la que vimos allá en el Sahara? Muy diferente. Y ahora vamos a ver la filatelia de Fernando Po. La historia ya se las describí anteriormente. Solamente les recuerdo que en 1959 se transforma en una provincia española y aquí vemos los timbres iniciales antes de la primera unificación, Fernando Po, y podemos seguir a Alfonso XIII de bebé hasta adulto. Qué bonito sobre a Barcelona. Y aquí podemos ver un poquito la influencia heredada de ese tiempo en que los ingleses estuvieron presentes, eh, inclusive hasta el nombre de la compañía ahí en Fernando Po. Esto ya es en Santa Isabel, en el año de 1923, y ya está integrado. Para no dejar fuera la aerofilatelia, aquí vemos un sobre de primer vuelo de España a Fernando Po, a Guinea, Guinea Ecuatorial. Es un vuelo directo. Existió. Y este es un sobre de primer día de Guinea Ecuatorial, del año del 49. Aquí están timbres cuando fueron provincia española, Fernando Po. Y aquí vemos esta bonita foto. No sé si sea tarjeta máxima porque no alcanzo a distinguir el elemento, la viñeta que trae el timbre, pero me gustó la imagen de esta imagen de Santa Isabel. Cosa curiosa, todos los europeos que llegaban a Fernando Po se morían hasta que entendieron que las enfermedades se adquirían estando en la costa. Entonces, cuando decidieron instalarse en las montañas de la isla en lugar de en la costa, fue cuando la presencia española se liberó de ser contagiado de las enfermedades tropicales que tanto los afectaron. Y entonces fue cuando la población europea, en concreto población española, empezó a crecer significativamente en la isla cuando decidieron instalarse en las montañas. Y aquí ya para terminar, vamos a tocar el tema de las tres pequeñas islitas, son muy pequeñas, sin embargo tuvieron sus sellos postales, El Obey, Anobón y Borisco. El nombre de Anobón fue originario así la bautizaron los portugueses cuando la descubrieron el día de Año Nuevo. Y es una forma
castiza de traducir el Anno Bon portugués al castellano. Es año nuevo, básicamente. Corisco y el Obey, ahí sí no les puedo dar el antecedente del origen de esas palabras, de esos nombres. Esta es una carta que viene descrita de donde la saqué como originaria en Anobón. Sin embargo, está matasellada en Fernando Po. No sé si sea de arriba, pero trae su timbre de Anobón. Y no pude descubrir dónde estaba esta no lo puedo distinguir, pero sin embargo es un timbre de estas tres islas. Lamentablemente no pude identificar dónde estaba esta población, esta villa o el origen de este matasellos. Es una entero postal de la isla de Lobey, que no deja de ser raro. Ahorita van a ver ustedes el por qué me refiero a esto. Y aquí para terminar vamos a ver, esta es la isla de Anobón. Vean el tamaño, estamos viendo todo. Esta es toda la isla. Ahorita sí ya tiene su pista de aterrizaje y vemos sus casas y las instalaciones que existen, pero eso es toda la isla, eso es todo lo que había. ¿Qué podía haber aquí hace un siglo? Entonces, por eso no es de extrañarse que exista tan poco correo originado en esta isla de Anobón. Podemos decir exactamente lo mismo de las otras dos islas. Estas son fotos aéreas de ambas. Entonces, ustedes juzguen la cantidad de correo que puede existir originario de estos lugares. Entonces, vamos a tocar finalmente y brevemente la historia actual de estas colonias que en la actualidad conforman la República de Guinea Ecuatorial. Cuando se logró esa autonomía en el año de 1963 y se unifican de nuevo bajo el nombre de Guinea Ecuatorial, esto como que le dio bríos al movimiento independentista. Otra vez la ONU entra y pide a España que se prepare un proyecto de independencia. España, cansado ya de tener que lidiar con la ONU y de andar manteniendo estas colonias y eran más problemas que beneficios, entonces cede a esas presiones internacionales y finalmente en el año de 1968 concede la independencia y se crea la República. Para tragedia de los que viven ahí, con contados lapsos muy pequeños, siempre ha estado bajo régimen dictatoriales. Y ahora que se encontró petróleo en la parte, lo que es Río Muni, eh, pues ahora tienen dinero para hacer sus excentricidades y sus caprichos, esos dirigentes del gobierno de Guinea Ecuatorial. Este es el timbre donde se conmemora la independencia de España y viene la fecha. Curiosamente es el 12 de octubre, descubrimiento de América. No sé si haya sido coincidencia o lo hayan hecho a propósito, pero así se dio. Y por supuesto, Guinea Ecuatorial fue en su momento parte de las entidades consideradas como emisoras de timbres nocivos. Entonces, ya para cerrar, estamos hablando de las cuatro colonias. Y vean, son cuatro, son poquitas, pero tienen su complejidad. Afortunadamente para los coleccionistas no es un área que sea cara. Uno puede formar una buena colección de las colonias españolas africanas con relativamente poco dinero y son timbres bonitos, entonces pudiera uno en determinado momento decir voy a coleccionar estos timbres
de las colonias españolas africanas. Y bien, con esto no me queda más que darles las gracias y pues espero sus preguntas. Muchísimas gracias, Jaime. Muy interesante como siempre. Ok, pasamos a la parte de preguntas, comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, levantar la manito. Por mientras aparecen las manitos, Jaime, yo tengo una. ¿Qué te dio bueno, ya lo dijiste al final, son sellos bonitos y son muy bonitos, es cierto. Estudiar estos sellos o coleccionarlos. Mira, es una conferencia que di en el 2008. Es una charla que di en el 2008 y en Monterrey y ya no recuerdo qué me motivó. Yo no lo colecciono. Ok, Debió de haber sido un artículo que leí en algún lado. sí. Eh, eh, y ahora que Henry nos pidió apoyo, pues yo desempolvé conferencias viejas y dije, mira, voy a actualizar esta. Sí. Y pues digo, los sobres y las piezas que ven ustedes ahí ya son un Ujú, poquito de actualizaciones y sí le puse algunos efectos dinámicos para no hacerla tan aburrida y darle un poquito de dinamismo a las diapositivas, pero, pero sencillamente no me acuerdo de por qué decidí preparar esta charla, pero pues es un tema que siento que muchos de nosotros desconocemos, ¿no? A mí lo que me llama la atención es lo mal, lo malo que resultaron los españoles como potencia colonizadora en África cuando les tocó repartirse el continente en la segunda parte del siglo XIX, siendo que tenían tantos siglos de experiencia con todas las colonias en América. ujú, O sea, ¿por qué llegaron tan tarde a la mesa? No los estoy justificando, pero llegaron los franceses, llegaron los alemanes, ujú, llegaron los portugueses. Por supuesto, todos los que tenían que estar estuvieron ahí. España se ujú, había quedado sin todas sus colonias en América. Uno hubiera sentido que hubiera dicho, bueno, voy a aprovechar para recuperar algo de territorio en ultramar. ujú. Pues no, se quedó con lo que nadie quiso. Entonces eso a mí me extraña y espero que no se me vaya a enfadar algún español que vea este video. No lo, es un comentario que no lo hago de mala fe, simplemente me extraña de que no haya aprovechado esa oportunidad de volverse de hacer de territorios a la hora que los europeos estaban partiendo el pastel africano. Ujú. Ya. Mira, y de la localidad que preguntaste, de Azobla, ahí viene el mapa, allá abajito, aquí donde tengo el mouse. Ah, Entonces no era en la isla. No, es en Porque tierra ahí firme. viene la isla de Corisco. Entonces ahí la pregunta es ¿por qué utilizaron timbres de las islas? Porque ahí está en rojo Sí, el Obey y sí, al lado está Corisco. sí. Entonces aquí la pregunta sería ¿por qué utilizaron timbres de las islas ahí? A lo mejor, tal vez se les acabó. To- es un uso Mira, fuera del distrito. Sí, La correspondencia salió por el río y se fue hasta la isla. tal tal vez. vez. Ok. Eh, Mira una mano en alto. Rafael. Jaime, muy interesante. Yo que colecciono colonias españolas, no sabía nada de ellas en África, me abrió los ojos. No es Mucha gente yo difícil, sé ¿eh? que colecciona Fernando Poe y con precio en subasta obtiene valores bastante altos, y especialmente tarjetas postales de allá. Ya. Una de las cosas que me imagino, pensando en lo que dijiste, el statement que dijiste anteriormente, que era por qué razón no estuvieron en presencia, me imagino fue toda la guerra que ellos tuvieron. Recuerda de que tuvieron muchos conflictos desde los Ciertamente, 50 sí. internas porque no querían a la reina, querían los carlistas y Sí, seguían uno, quítate tú para ponerme yo. Y buen después punto. tuvieron las guerras internas de ellos mismos, la guerra civil en España, imagínate.
Buen punto, Rafael. Sí, no había ligado una cosa con otra. Pero muy interesante, aprendí, muchas gracias. A mí lo que se me hace muy confuso es ese ping pong del cambio de nombres. Ujú. O sea, de repente sí son, de repente no son, de repente Río Muni, de repente es Guinea Ecuatorial. Ujú. En fin, hay que poner todo en contexto de tiempo, cronológicamente. Así fueron Puerto Rico en los últimos años. Hola, vamos a ser provincia, no colonia. Maybe provincia, no colonia. Mm. Interesante también, Jaime, ver esos sellos. Bueno, yo he visto los de Tánger, pero no había visto que una misma oficina tuviera en más de una moneda los sellos. Interesante ver esos sellos ingleses en libras, en céntimos y en francos. Es que ellos entienden muy bien, si alguien te El quiere dar business, sí. dinero, recíbeselo. Pero O Mauricio, sea, sí era también con la... haz lo que tengas que hacer, pero Ujú, recibe el dinero. Y si ujú, te están dando pesetas, pues dale timbres en pesetas. Y si te dan francos, pues dale timbres en francos. ujú. Pero no le digas a un cliente, vete, porque no tengo. No, 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 acéptalo. En Y muchas de entonces las no había colonias ni los casas de sellos cambio. eran de diferentes valores. Filipinos, solo escudo. Cuba por un tiempo, después cambiaron. Bueno, no, pero que cambien sí, pero que en el mismo tiempo hayan tres monedas de curso legal que las No, pero acepten. había. Simultáneo, En Filipinas simultáneamente, eran sí. escudo, en Puerto Rico eran reales de plata fuerte y en Cuba a la misma vez fueron escudos también, se Ah, ya. variaban. Ujú, Sí, pero Rafael, ahí estás hablando de la misma autoridad. ujú. Aquí eran ingleses, franceses y españoles. Oh, Y aquí te autorizaban, digo, te recibían moneda de la que trajeras. O sea, traías moneda inglesa, bienvenida. Oye, traigo francos, te los acepto. Y te doy timbres ingleses sobrecargados, Ujú, sobremarcados, sobrecargados, con valores en tu moneda. O sea, ujú. estaban listos para poder contabilizar todo eso. Sí, sí, Qué interesante esperanzas ver. que los franceses hubieran hecho timbres en peniques o en chelines. Qué Sí, esperanzas. Y los españoles, pues tal vez menos con el cariño que le tienen a los ingleses, ¿no? sí. Interesante ver cómo se llaman las conversiones de esas monedas. No te tienes que apurar porque ellos lo hicieron por ti. O sea, Ah, tú querías mandar una carta y llevabas céntimos, ya te daban capaz que te daban el cambio en pesetas también, ¿no? sí, El interesante. cliente siempre tiene la razón. Ujú. Ujú. Y algo interesante también, Jaime, bueno, ya avanzando en tu charla, esos sellos de la República del Saharaui, o Saharaui, Sí. que los acepta Argelia y Argelia les da curso. Interesante eso, bueno, Y no hay sé un si, buen número, no sé si seguirá. hay un buen número de países que los reconoce, ¿eh? Ujú. Sí, fíjate, incluso. Pero sí me tocó estar en noviembre en Marruecos, y ellos sienten ese territorio como de ellos, y nunca lo van a soltar, te lo puedo asegurar. Y por más referéndums y por más esfuerzos que hagan, están amachados de que los van a correr a la fuerza. Y son muy estrictos si llegas a tratar de hacer algo de proselitismo en favor de los polisarios, en Marruecos. Más te tardas en sacar una gorra con la bandera de ellos, de que un policía te agarre y te meta a la cárcel y tenga que entrar el embajador para tratar de sacarte. Interesante. Mira, buscando eso de quiénes lo reconocen o quiénes tienen apoyo, les dan el apoyo. Curiosamente encontré que mi país es uno que estrecha las relaciones con la República Saharaui. No sé qué Saharaui. intercambio tengamos, que, que- Pues no sé, que- pero ahí está Trump por un lado. eh, pero no está eso. Pero no sé qué le podamos vender a ellos o qué les compremos, pero bueno, pero tenemos las amistades con ellos, pero interesante.
Esos datos de hoy, muchos los desconocía, Jaime, así que muchísimas gracias por ilustrarnos. Estuvo muy bonita la charla. Lo que no sé es dónde conseguir esos timbres, eso sí, no sé. Eso sí, esto No es sé si en difícil. eBay los manejen, no sé, no tengo Ah, idea. no, no he buscado. Ah, me una mano en alto. Henry. Bien, sí. Sí. Hola Jaime, llegué tarde, de repente lo que voy a preguntar lo contestaste ya. Hay todavía un par de colonias o territorios españoles en el África. ¿Ellos qué estampilla usan? ¿Estampillas de España No, ahí? no lo consideran colonias. Estamos hablando de Ceuta, Melilla Ujú, Sí. y los territorios soberanos. Son timbres españoles. ujú, Ah, ok. Son timbres españoles, cotidianos. Es más, son parte de la Unión Europea. ujú, Pero realmente en el caso de Ceuta y Melilla tal vez pudiera entender yo el proteger los derechos de los ciudadanos españoles en esos dos enclaves, que ya los han tenido por siglos, bueno, no sé si siglos, pero más de 100 años obviamente, eh, por el cual no los ceden a Marruecos, pero hay otros pequeñitos de que no hay más que un destacamento de soldados ujú, en un Ajá. peñón, ujú. y no lo sueltan, y no lo sueltan. No sé si porque tengan miedo de que soltarlo justificaría el entregar Ceuta y Melilla. Ah, Pero los mantienen y se aferran a ellos. Hubo un incidente no hace mucho, el año pasado, hace 2 años, justamente sobre una incursión que hicieron los marroquíes a uno de esos enclaves. Ah, sí, me interesante. acuerdo que pisaron la bandera marroquí y fue un incidente entre los dos países, que llegaron unos soldados de Marruecos a ese peñoncito y pusieron su bandera y la tuvieron que quitar rápido. Interesante. Gracias, Jaime. Ujú. Miro una mano en alto. Jorge. Sí, gracias, Jaime. Interesante. Fíjate, siguiendo con lo que dice Henry de Ceuta y Melilla, eh, esos son dos territorios que pertenecen a España, 100% españoles, como dice Jaime, forman parte de la Unión Europea. Y uno de los problemas actuales que tienen fuertemente es la migración. Y son ciudades hoy en día amuralladas hacia África, porque mucho africano ya entrando ahí, pues ya estaría en la Unión Europea. Y es todo un tema, es todo un tema, cómo manejar esos territorios que pues no están pegados a la península, ¿verdad? Sino que están fuera, pero como muchos otros territorios que tienen los españoles, como ha dicho Jaime por ahí, generan correo normal, eso sí me consta porque he conseguido algunas cosas de por ahí. Correo normal como cualquier territorio español que estuvieras en cualquier lugar de España. Cuando menos es lo que yo conozco de esas zonas. Espero que aclare un poquito Las, más el tema. las Islas Canarias también es otro tema, porque Sí, ya se les ha dado mucha autonomía. Entonces, no te extrañe que en algún momento pudieran reclamar independencia. sí, y las Eh, Islas Canarias hoy en día son un gran territorio, un gran lugar de vacacionismo para muchas partes de Europa que llegan a las Canarias. Sí. sí. A pesar de los problemas volcánicos que tienen, Ujú. ¿verdad? Y de agua y tienen cantidad de problemas, pero bueno, nada que Sí. no puedan solucionar. Bueno, la parte volcánica no creo que la puedan solucionar. Los demás sí. Pues mira, le sacan la vuelta y construyen en otro lado. Sí, es cierto. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario? No miro manos en alto, así que nuevamente, Jaime, felicidades por la charla. Muy interesante como siempre. Gracias. Y el día de hoy.